Buenas tardes, esto es el audio correspondiente al cuarto encuentro del taller de oratoria para el Plan de Estudios 2000 del ciclo lectivo 2021 del primer semestre. En este encuentro vamos a tratar de desarrollar o de resumir sintéticamente lo que es la fase final de la producción del discurso oral. En los encuentros anteriores hemos intentado conceptualizar lo que significa la oratoria, los elementos que inciden en el concepto de oratoria, particularmente en la idea de la comunicación, lo que debemos tener como objetivo en la búsqueda de ese objetivo de la comunicación. Hemos presentado lo que significa hablar correctamente o los elementos que debemos considerar al momento de hablar correctamente. Después, lo que es la fase de las preparaciones del discurso, la elaboración del discurso oral. Y finalmente ahora vamos a dar conceptos o ejes centrales de lo que significa la puesta en escena del discurso, la presentación oral. En primer lugar, y esto seguramente lo han trabajado, lo han considerado o analizado en el espacio práctico, vamos a considerar el uso de la voz, porque el uso de la voz es la principal herramienta que tiene un orador. Hacer un uso adecuado de la voz, de la expresión con claridad, de la forma en el decir, de cómo abrir la boca, de cómo proyectar la voz, va a ser esencial en nuestras exposiciones. Y repetimos el concepto, la idea que hemos señalado desde el primer encuentro, que es que lo que trabajamos o la idea de la que vamos a trabajar a partir de la identificación de nuestras condiciones como oradores, de nuestras propias fortalezas y debilidades en las presentaciones orales, vamos a tratar de identificarlas, pero no con el objetivo de transformarnos en locutores, no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es darle forma, estructura a nuestro propio estilo de oradores y a partir de la identificación de nuestro propio estilo, construir con nuestra voz la cáscara, el formato con el que vamos a desarrollar nuestras presentaciones oratorias. De allí va a aparecer o va a darse como elemento de identificación en esta cuestión del uso de la voz nuestras características propias de la voz. Algunos tendremos un tono más agudo, otros más grave, algunos en función de sus características personales hablarán más hacia adentro, otros más hacia afuera, algunos utilizarán muletillas que tendrán que identificar. Repetimos la idea de muletilla como aquella frase que repetimos inconscientemente en nuestras expresiones y que debemos identificar al momento de trabajar correctamente nuestra expresión oral y de utilizar técnicas para ir eliminando esas muletillas. Un consejo práctico es grabarse y a partir de la grabación identificar esas muletillas que, como decimos, son expresiones inconscientes, pero que si nosotros las escuchamos y las identificamos nos permitirán ir trabajándolas conscientemente en el sentido de expresarlas y de que no se transformen en elementos distorsivos respecto a nuestra expresión. Vamos a identificar también la velocidad adecuada que tenemos respecto a nuestro lenguaje. A veces el contexto, que es otro elemento que ya hemos trabajado, también nos obliga a expresarnos quizá en algunos casos velozmente o de una forma rápida que nos impida ser expresivos en nuestra o entendibles en nuestra expresión. Bueno, son cuestiones que nos van a vincular o que se vinculan con el uso de la voz y que van a ser trascendentes en el momento de la puesta en escena de nuestro discurso. En la puesta en escena del discurso oral vamos a trabajar distintas cuestiones. Y aquí vamos a hacer un párrafo aparte para lo que es la comunicación no verbal. Dicen los especialistas, y está señalado en cualquier manual de oratoria que ustedes puedan consultar, que en rigor lo que se transmite o lo que es la puesta en escena del discurso, más del 50% de lo que uno va a decir no está dicho en lo que uno expresa verbalmente, sino en el contexto, en la forma, en todo lo que no verbalmente se traduce en esa comunicación. Es decir, la comunicación no verbal la definimos como aquella que se traduce no en palabras, sino que transmite a partir de determinadas circunstancias. En algunos casos puede ser una comunicación expresiva en el sentido de tener un objetivo concreto definido en nuestra estrategia de comunicación, por ejemplo, utilizar gestos o determinadas posturas al momento de expresarnos. Esas posturas, esos gestos van a transmitir el sentido de nuestra comunicación, le van a dar un sentido a nuestra comunicación oral y otras expresiones pueden
transmitir algo que nosotros quizás no queremos transmitir, pero que inconscientemente y no verbalmente, a través de lo no dicho, igual van a transmitir ese mensaje. Por ejemplo, una expresión de nervios al momento de exponer o de estar parado frente a un auditorio, como puede ser mover inconscientemente un brazo, moverse físicamente sin poder controlar ese movimiento. Eso también es comunicación no verbal y va a transmitir las sensaciones que nosotros tenemos en determinado momento. Si mi postura es firme, si yo transmito firmeza en mi expresión, con independencia de lo que yo diga, ese mensaje de firmeza va a llegar a quien me está escuchando. Si yo, por el contrario, aunque verbalmente transmita cierta firmeza, si mi cuerpo o la forma en la que yo me pongo frente al auditorio refleja otra cosa, ese mensaje oral o verbal, mejor dicho, va a ser contradictorio con lo que mi cuerpo o el contexto lo está expresando. Son cuestiones que comunican inconscientemente, tanto por parte del orador como por parte de quien nos está escuchando, y que a veces, como decimos, no son señales que el orador asuma o que transmita conscientemente, pero que reflejan el sentido de ese mensaje. El que habla no solo es valorado por lo que habla, sino también por cómo lo dice y en qué contexto lo dice. Y en ese sentido, vamos a definir a la idea del cuerpo como una radiografía de lo que nosotros estamos sintiendo en nuestra expresión en el momento de realizar la puesta en escena de nuestro discurso. Al momento de la puesta en escena, y son cuestiones que en la medida en que ustedes vayan avanzando y desarrollando su capacidad oratoria lo irán trabajando, van a aparecer distintas cuestiones y van a ser, decía, en esto de ir trabajando y de encontrándose como oradores, van a aparecer cuestiones que pueden parecer más naturales y otras no tanto, pero que en el desarrollo de su capacidad oratoria o de su experiencia, mejor dicho, como oradores, podrán irse dando naturalmente, pero que en un primer momento van a ser situaciones que van a modificar o que van a condicionar su expresión oral. De hecho, lo van a hacer siempre, pero mientras más gimnasia tengan ustedes en las expresiones orales, más fácil va a ser acomodarse a esas circunstancias. Por ejemplo, la circunstancia de si se va a hablar sentado o parado. Estar sentado va a ser una forma condicionante en nuestra expresión oral, porque si ustedes se han practicado y ya seguramente lo han trabajado a esto, la expresión oral va a depender de su capacidad de respiración. La capacidad de respiración va a condicionar la forma en la que ustedes pueden desarrollar su capacidad de expresión oral. Entonces, estar sentados es un condicionante, es una presión a sus pulmones, a su forma de expresarse, a la forma de respirar, que va a ser distinta a hacer una presentación de parado. Por el contrario, estar parado implica tener una actitud que en el caso de la tensión que genera una expresión oral puede ser de mayor rigurosidad que la que uno tiene cuando está sentado, cuando puede estar más aflojado. Por contrario, si uno está aflojado y estar sentado, puede esto derivar en posturas que sean impropias de una presentación oral donde uno quiera transmitir cierta firmeza, cierta expresividad en sus dichos, estar sentado en una postura incorrecta. Es decir, un primer punto es decir cómo uno va a referirse o a dirigir su discurso oral. La otra cuestión, y cuando uno identifique estas cuestiones, van a ir apareciendo otras. El uso de las manos, que es uno de los puntos que inconscientemente no le tomamos atención, pero que es uno de los más críticos al momento de reflejar el mensaje que nosotros queremos transmitir, porque la tensión del uso de los brazos va a ser un elemento que va a acompañar nuestro mensaje y que nos puede dar mayor soltura o mayor expresividad en lo que nosotros señalamos, o por el contrario, mostrar la tensión del momento. Por ejemplo, estar con los puños cerrados o con los puños pegados al cuerpo es una señal de tensión que inconscientemente transmite lo que nosotros estamos queriendo señalar. Por el contrario, si nosotros nos distendemos, nos olvidamos de nuestros brazos y hacemos que los brazos jueguen en función de lo que nosotros vamos expresando, nos va a permitir tener mayor expresividad en lo que nosotros queremos transmitir. Como consigna o como consejo, no trabajar con las manos en los bolsillos, no cruzarse de brazos. Eso le quita formalidad, le quita soltura, mejor dicho, a lo que nosotros queremos expresar. Otra cuestión que va a aparecer en una presentación oral, sobre todo en un auditorio, va a ser el uso de la mirada. La transmisión de la vista, el posicionamiento de la vista en nuestro público va a ser determinante para nuestro mensaje oral.
Va a ser un elemento que debemos considerar, porque si yo sostengo la mirada en un determinado punto, que puede ser una persona, o en un punto perdido, tratando de recordar lo que estoy graficando, lo que estoy tratando de decir o de analizar, va a ser una cuestión que va a distraer a mis interlocutores, porque van a concentrarse en mi mirada, en lo que yo estoy tratando de identificar con esa mirada y no en lo que estoy diciendo. Entonces tenemos que tratar de utilizar la mirada como la forma más sutil que tenemos en nuestra herramienta de lenguaje y de comunicación y de vínculo verbal, porque nosotros estamos buscando, y ya lo hemos visto en la estrategia de comunicación, es generar ese vínculo, esa relación con nuestros interlocutores. Y esa relación se genera no solo con las palabras, no solo con la postura, no solo con los gestos, sino también con la mirada, básicamente, ¿no es cierto? Mirarnos a los ojos es un elemento, una frase que se sintetiza una relación o la calidad de una relación, cuando nos miramos a los ojos, cuando buscamos certezas a través de esa mirada a los ojos. Bueno, en este mensaje, en la comunicación oral, va a ser un elemento que debemos considerar y que tenemos que trabajar. Los manuales dicen que lo recomendable es hacer una suerte de estrategia de la Z, que es recorrer con un movimiento similar al de la Z, hacia el costado, hacia abajo y otra vez hacia el costado, con una duración muy tenue, con no concentrarnos más de 3, 4, 5 segundos en un punto fijo, pero ir tratando de recorrer a todo el auditorio, cosa de generar ese vínculo que buscamos. Eh, pero es un elemento que debemos considerar, porque a veces introspectivamente, y sucedía mucho cuando teníamos la posibilidad de tener encuentros presenciales, obviamente, que en el desafío de acordarse o de llevar un hilo del discurso uno está mirando hacia el frente, pero en rigor como mirando hacia adentro y concentrando la mirada hacia adentro, y eso quita efectividad, eficiencia a nuestro mensaje y a ese vínculo que debemos generar con nuestros interlocutores. Y en esa misma línea va a entrar el desafío de generar empatía, de tener una sonrisa, de trabajar amablemente con nuestros interlocutores. Obviamente que todo va a depender del contexto del mensaje, pero el hecho de mostrarnos distendidos y no rígidos y de utilizar los sentidos que distienden van a ser un elemento que debemos considerar. Otra cosa, y que ya la hemos mencionado en el anterior encuentro, es el trabajar con silencios, con pausas, con permitir remarcar y ayudar a relajarse en el sentido de la respiración y de lo que puede significar una pausa para darle un valor psicológico a nuestras expresiones en el sentido de mostrarnos firmes o de mostrarnos seguros utilizando esas pausas y esos silencios. Al momento de las presentaciones también van a aparecer otras cuestiones y sobre todo en el mundo moderno, que es el uso de la tecnología. Y con el uso de la tecnología me refiero a la posibilidad de disponer de apoyos visuales que nos dan una posibilidad de remarcar determinados conceptos o determinadas expresiones a nuestra presentación. Cuando me refiero a tecnología no me refiero solamente a disponer de una computadora, un PowerPoint, una imagen o un video, sino incluso hasta el uso del pizarrón. El pizarrón es una tecnología. El uso de ellas nos va a permitir, como digo, reafirmar determinadas expresiones, siempre, y algo la salvedad, aunque parezca obvio, que el contexto lo habilite. Si nosotros estamos habilitados a utilizar esas herramientas visuales, van a ser una herramienta que debemos considerar y que nos van a dar un plus en nuestra presentación. Pero lo que debemos tener en claro siempre es que esa tecnología siempre es un soporte a lo que nosotros vamos a señalar. No es la tecnología lo que nos guía, no es la tecnología o el elemento visual que nosotros vamos a utilizar, mejor dicho, lo que lo va a marcar la pieza oratoria. Va a ser un apoyo, va a ser un elemento que nos va a permitir reafirmar nuestra pieza oratoria, pero no va a ser la pieza oratoria. ¿A qué me refiero con esto? Si yo escribo un PowerPoint, el PowerPoint no es la clase, no es lo que yo estoy expresando, no es lo que yo estoy diciendo. Para eso le entrego el PowerPoint y se acabó la comunicación, ¿sí? Entonces, tratemos de que ese soporte visual sea una guía, sea un elemento que revalide o reafirme los conceptos que queremos decir y que nos permita hacer ese apoyo, pero no el mensaje, ¿sí? Después aparecen algunos consejos que están reafirmados, no lo voy a repetir aquí, en las placas que le envío en forma conjunta con esta, que tienen que ver con cómo construir de la mejor manera esas piezas oratorias, la cantidad de elementos que hay que utilizar, las condiciones incluso tipográficas y de diseño que sean atractivamente visuales, que sean
visibles por el público. Si estoy hablando en un auditorio de 150 personas y hay personas ubicadas a 30 metros, no voy a hacer una letra, un tamaño como si fuera un escrito para presentar en tribunales, ¿se entiende? No se va a entender, no va a ser legible. Entonces tengo que pensar y trabajar en todas esas cuestiones para que la atención además no esté puesta en cómo yo entiendo eso que me estás poniendo visualmente y no en lo que vos me estás diciendo. Si yo tengo que estar mirando algo que no entiendo, estoy concentrando mi atención en eso que no entiendo y no en lo que vos estás diciendo. Entonces es importante considerar cómo construimos esas piezas tecnológicas que nos acompañan, incluso esto vale también para el pizarrón, en el sentido de que no afecten nuestra exposición oral o el sentido de nuestro mensaje. Otro elemento que vamos a considerar es el movimiento. Hoy un buen orador debe reconocer o debe tener identificado el lugar en el que va a realizar la exposición. Si el lugar nos habilita a movernos, vamos a utilizar esto también como una estrategia de comunicación que nos va a permitir acercarnos, tener esa empatía, tener ese vínculo, siempre que lo utilicemos como un movimiento que nos va a permitir acercarnos, que nos va a permitir dar un vínculo y que no se meta en la zona del otro, en la zona de confort del otro, que sea una forma de generar ese vínculo y de generar una mayor cercanía hacia el público, pero no que sea invasivo o que sea brusco en el sentido de ese vínculo que debemos generar. En definitiva, lo que debemos trabajar y debemos considerar es cómo nosotros trabajamos o realizamos la puesta en escena de nuestros discursos. Es un elemento central en el momento de la construcción de la pieza oratoria. Yo les he dicho ya en el encuentro anterior el desafío de empezar a construirse como oradores, de armar una exposición en forma oral, primero de una forma escrita que sea una suerte de guía. Pues bien, eso es un elemento importante, pero no va a ser determinante al momento de nuestra exposición. Si además trabajamos esa idea con un concepto de estudiarlo de memoria, va a ser mucho más complejo. Entonces lo que hay que tratar de buscar, y ahí es donde entra en escena la puesta del discurso, es que esa puesta en escena sea lo más distendida posible, cosa que nos permita a nosotros, aún con esa guía por escrito, aún memorizando algunos conceptos o algunos elementos de la presentación, podamos ir desarrollando lo más ágilmente, de la forma menos tensa posible, lo que nosotros vamos a exponer. Y ahí van a aparecer diferencias, conceptos que son importantes tener en cuenta al momento de la diferencia entre elaborar un discurso por escrito, estudiarlo de memoria o tener guías memorias de lo que va a ser la presentación oral. La presentación oral siempre requiere de mucho ejercicio, de mucha preparación, de mucha práctica, pero tiene la ventaja de ser una presentación que es natural, que es espontánea, que además nos permite improvisar sobre determinadas circunstancias que aparezcan en ese momento, como por ejemplo alguna interacción con el público. Nos permite trabajar en una mayor seguridad escribiéndolo, pero el hecho de decirlo oralmente nos da una mayor seguridad al momento de nuestra exposición. La idea es trabajar sobre construcciones al momento de darle una estructura al discurso, sobre ideas, no sobre palabras, porque si nosotros nos conceptualizamos en determinadas palabras, va a ser más difícil después nuestra expresión. Si nos olvidamos una palabra, como cuando uno estudia de memoria, como que se pone blanco la pantalla. Entonces, trabajar sobre conceptos, sobre ideas que nosotros queremos desarrollar y después darle a esas ideas estructuras, palabras, como ya hemos dicho en el encuentro anterior, va a ser una buena forma, una estrategia de mejorar nuestro discurso oral. El discurso oral, además, sumado a esto de tener en principio una guía como era escrito, nos va a dar la posibilidad de reforzar la comunicación no verbal, de utilizar lo que ya hemos dicho, los gestos, el movimiento, la mirada, lo que nosotros queremos señalar, lo que expresivamente, estratégicamente nosotros definimos como que queremos transmitir con nuestro mensaje. Por ejemplo, golpear la mesa. Golpear la mesa nos da a nosotros una señal de firmeza respecto a lo que estoy diciendo. Obviamente siempre en un contexto de razonabilidad, no de violencia. Pero nos permite a través de ese gesto, por ejemplo, marcar un punto de inflexión en lo que nosotros estamos señalando. En la presentación oral, obviamente, el léxico va a ser más impreciso, porque vamos a tener que ir construyendo
el discurso en función de esas ideas, pero en función de las palabras que nos vayan apareciendo en nuestra estrategia de comunicación. Y eso tiene sus riesgos, pero nos da mayor libertad al momento de la instrucción, la estructura, mejor dicho, de nuestra presentación. En definitiva, lo que sugiero, lo que planteo es que trabajen ustedes sobre desarrollarse como oradores, ver cómo construyen sus capacidades oratorias a partir de lo que vamos, o de lo que van definiendo, de lo que van definiendo como un perfil propio, como un perfil individual. Y en ese sentido, vamos a plantear dos trabajos que van a hacer para el cierre del curso. En forma paralela a este trabajo, yo les voy a enviar un trabajo práctico con elementos que son conceptuales, ¿sí? Ese trabajo práctico es básicamente un verdadero o falso, pero lo que pretende hacer es que a partir del análisis de ustedes ese trabajo práctico, ustedes puedan repasar algunos conceptos que ya hemos visto y que están incorporados en los Power, que están subidos tanto al sitio de el módulo, perdón, el campus, digo bien, de la facultad, como también al sitio de Facebook o al espacio de Facebook del taller. En ese lugar están todas las placas con los conceptos que a ustedes les va a permitir completar o repasar y enviar ese trabajo práctico, que es el último que van a presentar ahora. El próximo encuentro va a ser de manera sincrónica, es decir, nos vamos a encontrar en el horario y fecha que ya les voy a decir. Allí vamos a cerrar el curso y voy a poner las pautas de lo que va a ser la evaluación final. Para ese encuentro, además, ustedes deben ver un video que yo les voy a poner, va a estar puesto también en el link, tanto del campus como del sitio de Facebook. Lo deben ver ese video y vamos a trabajar y a cerrar estos encuentros sobre lo que han visto en ese trabajo. Lo voy a pasar por escrito eso para que quede más claro. Entonces, un trabajo práctico que sería el último y después el encuentro que vamos a tener en vivo y en directo, digámoslo así, en fecha y hora que yo les voy a confirmar para que cerremos el taller y les dé las modalidades de lo que va a ser la evaluación. Les mando un saludo y nos reencontramos. Hasta luego.